¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar, ya saben lo de siempre, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierda ninguno de estos videos y dejen su like porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles historias que parecen sacadas de una película, pero que son completamente reales. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más oscuros, perturbadores y polémicos de los últimos años. Una historia que mezcla poder, dinero, secretos, política, abuso y una muerte que hasta el día de hoy sigue generando dudas en millones de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de Jeffrey Epstein. Ponte cómodo, baja un poco la luz si quieres entrar más en ambiente, porque esta historia no es ficción. Todo comienza con un hombre que, en apariencia, tenía una vida envidiable. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. No provenía de una familia extremadamente rica, ni tenía un linaje de élite. Sin embargo, desde joven demostró que sabía moverse en los círculos correctos. Aunque no terminó la universidad, logró conseguir trabajo como maestro en una prestigiosa escuela privada en Manhattan. ¿Cómo lo consiguió sin título? Esa es una de las primeras incógnitas. Algunos dicen que tenía una habilidad impresionante para impresionar a las personas correctas. Otros dicen que sabía exactamente qué decir y a quién. Después dejó la enseñanza y entró al mundo financiero. De la nada, comenzó a codearse con millonarios. Se presentaba como un asesor financiero que manejaba fortunas gigantescas. Pero aquí viene lo extraño, nunca estuvo claro exactamente cómo hizo su dinero. No había una empresa visible gigantesca. No había un historial público transparente. No había una explicación clara. Y aún así, tenía mansiones en Nueva York, Florida, Nuevo México, París y hasta una isla privada en el Caribe. Una isla privada. Ahí es donde la historia comienza a ponerse realmente oscura. Durante años, Epstein organizó fiestas, reuniones y viajes en su jet privado, al que la prensa más tarde llamaría el Lolita Express. En ese avión viajaron celebridades, políticos, empresarios, académicos, personas con muchísimo poder. Su círculo social incluía nombres como Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrew. No todos fueron acusados formalmente de delitos, pero sus vínculos con Epstein levantaron sospechas enormes cuando todo salió a la luz. Pero el verdadero horror no estaba en las fiestas elegantes. Estaba en lo que ocurría tras puertas cerradas. En 2005 comenzaron a surgir denuncias en Florida. Varias menores de edad afirmaron que Epstein las había reclutado bajo la promesa de trabajos sencillos como masajes. Pero al llegar a sus mansiones, la situación se transformaba en algo completamente diferente. Las víctimas describieron un patrón. Un sistema. Una red. No era algo improvisado. Era un mecanismo organizado. Chicas jóvenes, muchas de ellas en situaciones vulnerables, eran contactadas, llevadas a propiedades lujosas y presuntamente abusadas. Algunas dijeron que luego se les pedía que reclutaran a otras jóvenes. El sistema se expandía como una red silenciosa. Y aquí es donde muchos comenzaron a preguntarse, ¿cómo pudo operar así durante tanto tiempo sin consecuencias? En 2008 ocurrió algo que dejó a muchos indignados. Epstein llegó a un acuerdo judicial en Florida. En lugar de enfrentar cargos federales graves, se declaró culpable de delitos menores. Cumplió solo 13 meses de prisión, y no en condiciones normales. Se le permitió salir 6 días a la semana durante el día bajo un programa de libertad laboral. Dormía en la cárcel, pero pasaba horas fuera. Para muchas personas, eso no fue justicia. Fue privilegio. El acuerdo también incluía inmunidad para posibles cómplices. Es decir, otras personas relacionadas no serían procesadas bajo ese trato. El caso pareció enfriarse. Pero las víctimas no se quedaron en silencio. Años después, periodistas comenzaron a investigar más a fondo el acuerdo de 2008. Surgieron preguntas incómodas. ¿Por qué un trato tan indulgente? ¿Quién lo protegía? ¿Qué información tenía el que lo hacía intocable? En 2019 todo explotó de nuevo.
Jeffrey Epstein fue arrestado en Nueva York bajo cargos federales de tráfico sexual de menores. Esta vez el caso era mucho más serio. Las acusaciones eran contundentes. Las investigaciones apuntaban a un esquema que habría operado por años, incluso décadas. El mundo entero volteó a ver. Las redes sociales ardían. Los medios internacionales cubrían cada detalle. La presión era enorme. Muchos pensaban que, finalmente, se sabría toda la verdad. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. La versión oficial declaró suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las circunstancias fueron extrañas. Se suponía que estaba bajo vigilancia especial. Las cámaras de seguridad cercanas no funcionaron esa noche. Los guardias no realizaron rondas con la frecuencia adecuada. Las teorías comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Fue realmente un suicidio? ¿Alguien quería silenciarlo? ¿Tenía información que podía involucrar a personas demasiado poderosas? Nunca hubo pruebas concluyentes de homicidio, pero las dudas jamás desaparecieron. Con su muerte, muchos temieron que la verdad completa muriera con él. Pero la historia no terminó ahí. Su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell, fue arrestada en 2020. En 2021 fue declarada culpable por tráfico sexual de menores y condenada a 20 años de prisión. Su juicio reveló más detalles sobre el funcionamiento interno de la red. Aún así, muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Cómo acumuló realmente su fortuna? ¿Por qué tantas figuras influyentes mantuvieron relación con él? ¿Quién sabía? ¿Quién cayó? ¿Quién protegió? Este caso no solo expuso crímenes horribles. También puso bajo la lupa al sistema judicial, a las élites y a la manera en que el poder puede distorsionar la justicia. Para muchas víctimas, la muerte de Epstein fue frustrante. Nunca enfrentó un juicio completo por los cargos federales. Nunca escuchó un veredicto final en esa última etapa. Y para el público, la sensación de que algo quedó incompleto sigue ahí. Hay quienes creen que fue simplemente un hombre corrupto que utilizó su dinero para manipular el sistema. Otros creen que era parte de algo mucho más grande. Algunos piensan que nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí sabemos es que este caso marcó un antes y un después. Generó investigaciones, documentales, debates internacionales y un cuestionamiento profundo sobre el poder y la impunidad. Y lo más importante, dio voz a muchas víctimas que durante años no fueron escuchadas. Al final, esta historia no es solo sobre un hombre rico con una isla privada. Es sobre cómo el poder puede esconder atrocidades a plena vista. Es sobre cómo la justicia puede ser desigual. Y es sobre cómo, a veces, la verdad es más inquietante que cualquier teoría. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que fue suicidio? ¿Crees que hubo algo más detrás? Me interesa leerte. Y si te gustan este tipo de historias profundas, oscuras y reales, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan estos casos que parecen ficción, pero no lo son. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los secretos más peligrosos no están en la oscuridad. Están en los lugares más poderosos del mundo. Ahora vamos a profundizar en lo que muchos consideran la parte más perturbadora, el alcance real de su red, las víctimas, los documentos sellados y las preguntas que siguen sin respuesta. Después de su muerte, muchos pensaron que el caso se apagaría lentamente. Pero ocurrió lo contrario. Se abrieron investigaciones, salieron más testimonios y comenzaron a revelarse documentos judiciales que mostraban la magnitud del entramado. Las víctimas empezaron a hablar con más fuerza. Algunas relataron que eran adolescentes cuando fueron contactadas. Que al principio todo parecía inofensivo. Una invitación. Un trabajo sencillo. Una oportunidad de ganar dinero rápido. Pero una vez dentro de las mansiones, la realidad era completamente distinta. Se hablaba de habitaciones privadas. De cámaras.
de listas, de nombres. Y aquí es donde el caso dejó de ser solo un escándalo criminal para convertirse en algo que rozaba lo político y lo estructural. Porque no se trataba únicamente de un hombre cometiendo delitos. Se trataba de alguien que, durante años, se movió libremente entre presidentes, empresarios, científicos y miembros de la realeza. Asistía a eventos exclusivos. Donaba dinero a instituciones. Se fotografiaba con figuras influyentes. La gran pregunta era, ¿nadie sabía nada? O peor aún, ¿alguien sabía y decidió mirar hacia otro lado? Cuando comenzaron a desclasificarse algunos documentos judiciales, aparecieron nombres que ya eran conocidos públicamente por haber tenido contacto con él. Es importante decir algo claro, aparecer en un registro de vuelo o en una fotografía no implica automáticamente un delito. Pero en la opinión pública, el daño ya estaba hecho. El escándalo se volvió global. Programas de televisión, documentales, entrevistas, podcast, todos analizaban el caso desde distintos ángulos. Algunos se enfocaban en las víctimas, otros en las conexiones políticas, y otros en las teorías que surgieron tras su muerte. Porque su muerte fue el punto que convirtió este caso en algo casi legendario. Recordemos el contexto, Epstein estaba en una prisión federal de alta seguridad. Había intentado suicidarse semanas antes. Se suponía que debía estar bajo vigilancia constante. Y aún así, la noche en que murió, ocurrieron varias irregularidades. Las cámaras que apuntaban hacia su celda no grabaron adecuadamente. Los guardias no hicieron las rondas programadas. Hubo errores en los protocolos. Oficialmente fue declarado suicidio. Pero en Internet, millones de personas comenzaron a repetir una frase que se volvió viral: Epstein no se suicidó. La frase aparecía en memes, en camisetas, en comentarios políticos. Se convirtió casi en un símbolo de desconfianza hacia las instituciones. Algunos expertos forenses defendieron la versión oficial. Otros señalaron inconsistencias médicas en las lesiones. Nada fue concluyente al punto de cambiar la versión oficial. Y eso alimentó todavía más las sospechas. Mientras tanto, Ghislaine Maxwell enfrentaba su propio proceso judicial. Durante su juicio, se detalló cómo presuntamente ayudaba a reclutar jóvenes, cómo organizaba encuentros y cómo mantenía la estructura funcionando. El juicio fue seguido de cerca por medios internacionales. Cuando fue condenada a 20 años de prisión, muchos lo vieron como una forma de justicia parcial. Pero otros argumentaron que faltaban más responsables. ¿Por qué si la red fue tan amplia como se sospecha, puede reducirse todo a 2 personas? Otra dimensión inquietante del caso es la financiera. ¿De dónde provenía exactamente su riqueza? Algunos registros mostraban movimientos de dinero enormes. Donaciones a universidades prestigiosas. Transferencias internacionales. Fondos a fundaciones. Pero el origen exacto y el funcionamiento completo de su esquema financiero nunca quedaron del todo claros para el público. Se habló de posibles chantajes. De información comprometedora. De grabaciones. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones se movieron más en el terreno de la especulación que en pruebas confirmadas. Lo que sí es real es el impacto que este caso tuvo en la percepción pública del poder. Mucha gente comenzó a cuestionar con más fuerza la relación entre dinero, política y justicia. Se volvió un ejemplo de cómo una persona con recursos puede evitar consecuencias durante años. También abrió conversaciones importantes sobre el tráfico de menores, la explotación y la forma en que las víctimas son tratadas por el sistema. Porque durante mucho tiempo, varias de ellas dijeron que no fueron escuchadas. Que sus denuncias no fueron tomadas con la seriedad necesaria. Que el dinero parecía pesar más que su palabra. Hoy, el nombre de Jeffrey Epstein sigue generando debates. Sigue siendo mencionado en discusiones políticas. Sigue siendo tema de análisis en foros, documentales y teorías. Algunos creen que el caso ya está cerrado. Otros creen que apenas vimos la superficie. Y tal vez lo más inquietante es eso, la sensación de que no conocemos todo. Que detrás de lo que salió a la luz podría haber capas más profundas.
que hay documentos sellados que tal vez nunca se harán públicos. Que hay personas que prefieren que este tema se olvide. Pero las víctimas no lo olvidan. Y la sociedad tampoco. Este caso nos deja con una reflexión incómoda: el poder puede construir muros enormes. Puede comprar silencio. Puede retrasar la justicia. Pero tarde o temprano, algo sale a la luz. Quizá no todo. Quizá no como esperamos. Pero lo suficiente para cambiar la narrativa. Y ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos hablado en estas dos partes, ¿crees que la verdad completa ya salió? ¿O piensas que hay piezas que jamás conoceremos? Déjamelo en los comentarios. Me interesa leerlos y debatir con respeto.